Buenas noches, América. Donald Trump se va de Nueva York. La Casa Blanca anunció que el mandatario, nacido y con residencia en la Quinta Avenida, ha decidido cambiar su residencia personal a su mansión de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida. En una serie de mensajes de Twitter, Trump aseguró que si bien aprecia Nueva York y su gente, se va porque, textualmente, los líderes políticos tanto de la ciudad como del estado le han tratado muy mal. Y aseguró que muy pocos han sido tratados peor que él. Puede que Trump se sienta maltratado en Nueva York, pero cuando se tienen varias residencias, la decisión de escoger la que es la vivienda principal responde más a una decisión fiscal. De lo contrario, la residencia se suele vender para irse definitivamente. Trump es hoy un millonario gracias a los negocios que pudo hacer él y antes su padre en Nueva York y que hoy sus empresas siguen haciendo en ese estado. La elección de Florida no es baladí. El Estado del Sol es uno de los 7 estados del país donde no se paga impuestos sobre la renta, que en el estado de Nueva York es del 9% y del 4% en la ciudad. En Florida, además, tampoco se paga por la herencia, lo que beneficiará a su familia cuando él muera. En Nueva York ese impuesto es del 16% cuando se superan los 10 millones de dólares. Tampoco podemos olvidar que es precisamente en Nueva York donde más avanzada está, en los tribunales, la solicitud para que Trump revele sus impuestos, en los que muchos esperarían ver el origen de su fortuna y sus posibles intereses internacionales, algo que el mandatario ha escondido con mucho celo. Con el cambio de estado, esa causa perdería efecto. Y finalmente, la elección de Florida también puede ser estratégica por el impacto político. Nueva York es un estado demócrata y mudarse a Florida suma, aunque sea para motivar a unos pocos votantes en un estado decisivo que se decide por la mínima, con el mensaje de que él hoy es un nuevo floridano. Trump puede argumentar maltrato, pero en Estados Unidos la ley es igual para todos y a él como empresario, como político y como ciudadano se le ha pedido lo mismo que se pide a todo estadounidense. La decisión de irse a Florida parece responder a otras motivaciones. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es cuestión de poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, más de 40 detenidos en protestas contra reforma constitucional en Panamá. ¿Qué está pasando? Le contamos cuál es la relación entre la producción de armas en Estados Unidos y el aumento de homicidios en México. Carrera por la nominación demócrata. ¿Lidera un Biden las encuestas? Victory is winning for our country. Comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas noticias de la actualidad que nos han llamado la atención, a las que les queremos poner algunas notas al pie o la voz de los expertos. Y en Estados Unidos sí es cierto que la agenda política está marcada sin duda por el avance de ese juicio político al presidente Donald Trump en el Congreso, pero en el Partido Demócrata las miradas puestas en las encuestas y en esa carrera para ver quién gana la nominación. El ganador se enfrentará al presidente Trump en las elecciones del 2020. Hoy tenemos 2 encuestas que nos parecen relevantes. Una sobre la intención de voto de los demócratas en el estado de Iowa. Ahí en Iowa se hacen lo que se conoce como caucus, esas asambleas comunitarias que acaban decidiendo a quién le dan el apoyo, el voto del estado. Y es importante porque al ser la primera, marcan tendencia en el resto. ¿Qué nos dice esa encuesta que ha elaborado el New York Times y Siena College Poll? Que la que va por delante es Elizabeth Warren y no es la única. Le sigue Bernie Sanders. La izquierda del Partido Demócrata está tomando la delantera en ese estado y de una manera muy sólida, como ya venían indicando otras encuestas. De seguir así, Warren sigue siendo la candidata que hoy parece que tiene serias posibilidades de disputarle el liderazgo del Partido Demócrata a Joe Biden, que parece el gran favorito. Pero en esta encuesta queda de cuarto. Hay otra gran novedad. El alcalde Pete Buttigieg consigue una tercera posición con el 18%, nada despreciable, a solo un punto. Y me atrevería a decir que empatado, si tenemos en cuenta el margen de error, con Bernie Sanders, que es un monstruo dentro de esa carrera hacia la nominación demócrata. Pero hay otro dato. Esto, si preguntan por quién votarían. La pregunta también interesante es ¿quién cree que puede ganarle a Donald Trump?
que es distinto a por quién votarían. En algunos casos puede coincidir, en otros no necesariamente. Lo que dice la gente es, y eso vuelve a situar a Elizabeth Warren en muy buena posición, que Joe Biden es quien, sumando los muy seguros y los probables, consigue un 80%, pero es que Elizabeth Warren llega al 81%, la primera vez que una encuesta de estas sitúa a Elizabeth Warren y Bernie Sanders y Joe Biden en una situación muy similar, si sumamos los muy seguros y los probables. En tercera posición, Bernie Sanders, y en cuarta, Pete Buttigieg. Esa carrera que, por lo que están diciendo hoy las encuestas, ya es una carrera de 2 en la delantera, pero de 4 en ese pelotón inicial. Y hablando de noticias gráficas, hoy se ha presentado a nivel mundial la nueva plataforma de servicio de entretenimiento online o streaming, en su palabra en inglés, de la empresa tecnológica Apple. El nombre de la plataforma es Apple Plus o Apple Más. Por $4,99 ya tienen contenidos distribuidos exclusivamente en esa plataforma. Y es que el servicio de televisión o entretenimiento audiovisual por streaming online en las plataformas de las empresas tecnológicas es un negocio por desarrollar. Piensen que la competencia está solo comenzando. Netflix hoy es un gran jugador en ese mercado, pero le están saliendo serias competencias. El 12 de noviembre Disney va a presentar la suya, que va a tener contenidos tan atractivos como los de sus productoras Pixel o Marvel. Y también en mayo del 2020 Warner Media, que presentará HBO Max. HBO o HBO en inglés es, por citarles solo el ejemplo, que da importancia a esa plataforma, la plataforma en la que se pudo ver Juego de Tronos y que ya han anunciado que hay una nueva producción que viene a explicar la serie anterior. Bueno, lo que queríamos mostrarles es cómo el negocio está por desarrollar. Miren los datos. Ahí tienen el negocio por ingresos por países y también el gasto por usuario. En Estados Unidos, claramente, esta plataforma es muy cotizada, muy apreciada por los usuarios, genera unos ingresos para las diferentes empresas de más de 11.000 millones de dólares. Y ya muy por detrás, en segunda posición, en China, en Alemania, Reino Unido, Francia, España, Brasil, que sabíamos que era, junto con México, 2 grandes mercados para estos servicios de entretenimiento online. Y en último lugar de esa lista, Colombia. Una gráfica de Statista que nos demuestra cómo este mercado está todo o casi todo por desarrollar. Y en otras cuestiones de la actualidad, en Panamá, unas 50 personas detenidas después de producirse enfrentamientos entre panameños y fuerzas del orden público en torno a la Asamblea Nacional. ¿Qué está pasando? Que esa Asamblea Nacional aprobó esta semana un texto de reforma constitucional que el presidente Laurentino Cortizo está impulsando con un doble objetivo fundamentalmente: luchar contra la corrupción, algo que harta a los panameños y me atrevería a decir a muchos ciudadanos de América Latina, y por otro lado reforzar la institucionalidad del país. Hay panameños que están protestando porque además esa Carta Magna reconoce el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, y hay panameños que consideran que matrimonio no solo se debe limitar a esa unión entre un hombre y una mujer. Vamos a buscar el análisis de lo que está sucediendo en Panamá. Ricardo Jaramillo es periodista panameño. Señor Jaramillo, gracias por estar con nosotros con este texto constitucional y con esta reforma que está persiguiendo el presidente. ¿Va a conseguir esos 2 objetivos de fortaleza institucional y lucha contra la corrupción? Buenas noches, gusto saludarlos a toda la audiencia de NTN desde acá de Ciudad de Panamá. Y hay que tener claro algo que es muy importante. Las reformas a la Constitución, o este paquete de reformas a la Constitución, habría sido una promesa de campaña del presidente de la República, Laurentino Cortizo. Sin embargo, quienes desarrollan el contenido de estas reformas o de estos aportes que se buscan incluir a nuestra Carta Magna es la mesa de concertación. La mesa de concertación está integrada por diferentes sectores del país, entre empresariales, gremiales, docentes y una gama amplia de representación
de cada uno de los sectores organizados del país. Son ellos quienes redactan estos aportes y luego lo pasan como propuesta al presidente de la República, el presidente los recibe y pasa entonces su discusión y obviamente afinación de algunos detalles a la Asamblea Nacional. En ese camino, desde el Ejecutivo a la Asamblea, y una vez llega a la Asamblea, el trabajo de comunicación no ha sido efectivo, no ha llegado de forma clara a la ciudadanía y se han estado dando aportes que han ido generando un poco de confusión en la ciudadanía. Eso nos ha llevado al terreno y a la realidad que estamos viviendo. ¿Tiene Cortizo y su partido los apoyos necesarios para sacar adelante esta propuesta? El apoyo, obviamente, desde el legislativo por el trabajo que constitucionalmente tiene. La Asamblea de Diputados tiene que entrar a discutir este contenido y aprobarlo en 2 periodos. Esto es unas reformas que se discuten a través de 2 asambleas, o sea, el orden, las sesiones ordinarias de 2 asambleas, la que finalizó el día de ayer y la que inicia este primer periodo y reinicia en enero hasta mayo del 2020. Luego de eso inicia nuevamente ese periodo que debe finalizar antes de octubre para entonces convocar un referéndum. Nosotros, a diferencia de lo que está viviendo Chile, de lo que está viviendo Ecuador y otros países latinoamericanos, nuestra realidad se centra específicamente en que hay varios elementos importantes. La falta de comunicación, el desconocimiento del tema y también los intereses que hay alrededor de ellos. Entonces, esto ha sido como caldo de cultivo para generar todo este rechazo que diferentes sectores del país no pues han asimilado de forma clara la información y por eso se ha generado toda esta confusión. ¿Cree usted que es el momento adecuado o prudente para avanzar en una reforma constitucional que puede generar ese rechazo, al menos de una parte de la sociedad panameña? Lo digo teniendo en cuenta lo que está pasando en otros países de la región. Muchos hablan de que la situación económica del país no propicia una discusión como esta. Lo cierto es que ya en Panamá, en el año de 1945, vivimos una reforma constitucional en un momento de plena crisis económica del país. Esto provocó la creación de la zona libre de Colón, nuestra zona franca, que sí está muy golpeada en la actualidad porque ha sido descuidada y mal manejada por muchos sentidos a través de las administraciones. Y no es diferente a la situación que hoy estamos viviendo. Hay una crisis no solamente política, sino económica, sino también política, similar a la que vivimos en el año 45 aquí en Panamá. Y se crea este generador de ingresos importantes a la economía del país, que es la zona libre, y fue un éxito. Entonces, no es que haya un tiempo específico o no. El tema tiene que empezar a discutirse porque es cierto que ya el país cambió, pero también nos hemos dado cuenta que en el camino hay cosas que son inconsistentes, tratarlas desde el punto de vista legal y a nivel de organización como Estado, que no nos están aportando. Es la opinión de Ricardo Jaramillo, es periodista panameño y nos atiende aquí en Cuestión de Poder. Señor Jaramillo, gracias, feliz noche. Y en nuestra lectura recomendada hoy les invitamos a leer el editorial del Financial Times. El título: Los anuncios políticos en Internet necesitan una regulación urgente. El articulista, el rotativo británico, que es más bien liberal, pide que haya regulación en esos anuncios de contenido político en las plataformas, al igual que los hay cuando nos referimos a la televisión, a la radio, a la prensa escrita. Dice que es urgente y lo hace a raíz de la noticia de que la plataforma Twitter a partir de ahora va a prohibir los anuncios políticos. Y es un guiño o un reto que hace Twitter a un competidor, Facebook, que ha sido muy cuestionado por el impacto como plataforma que ha servido para la injerencia extranjera en procesos electorales, el de Estados Unidos, el del Brexit, también algunos procesos electorales en la Unión Europea. El articulista recuerda que la congresista Alexandria Ocasio-Cortez le preguntó a Mark Zuckerberg, el fundador y presidente de Facebook, si ella en su plataforma podría publicar noticias falsas. Y la respuesta fue probablemente. Ese es un ejemplo de cómo es necesaria una regulación. Y el editorial del Financial Times concluye que esas plataformas tienen la necesidad de trabajar lo más pronto posible y de manera urgente con académicos y con reguladores.
Los gobiernos y los reguladores deben proporcionar claridad sobre cómo los políticos y los partidos pueden promocionarse en las plataformas de redes sociales. Los reguladores nacionales deben mantener la amenaza de imponer una prohibición a gran escala de la publicidad política en su arsenal. Las empresas de redes sociales a menudo han demostrado resistencia al cambio. Ahora que empieza una campaña divisiva de elecciones generales en Reino Unido y que las elecciones presidenciales de Estados Unidos están a solo un año de distancia, las amenazas son excepcionalmente altas. Y esa urgencia se pone de manifiesto porque hay elecciones que van a ser muy disputadas en Estados Unidos y porque vuelve a haber elecciones en el Reino Unido. Los dos mismos terrenos, caldos de cultivo de esa injerencia externa en democracias occidentales. Esto es cuestión de poder. Ya regresamos. Seguimos en Cuestión de Poder, en tiempo de análisis. El 17 de este mes, el 17 de octubre, vimos una de las imágenes más violentas que se recuerdan de las fuerzas de seguridad mexicanas en Sinaloa, en una operación que intentó capturar, bueno, de hecho capturó primero y luego liberó al hijo del conocido narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán. En esa operación, las fuerzas de seguridad identificaron el lugar donde estaba el líder que ahora está al frente del cártel de Sinaloa, pero la violencia desmedida de los miembros del cártel, con armas de fuego de alto calibre, estilo militar, llevaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a dar marcha atrás, a liberar a quien habían capturado, que es solicitado en extradición por Estados Unidos, y a pedir o a dar explicaciones después. Eso supuso un ridículo internacional por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que dejaba en evidencia la fuerza del Estado y hasta dónde podía llegar, y algunos incluso tildaban de un Estado mexicano arrodillado ante los cárteles y la violencia. Un interesante artículo que se acaba de publicar precisamente hoy lleva por título Más allá de nuestras fronteras, pero en nuestro ámbito de control, y abunda en la relación que hay entre la producción y venta e importación de armas de fuego de ese estilo militar en Estados Unidos y la influencia en México. Cómo la política de armas de Estados Unidos influye en la violencia mexicana. Hay que tener en cuenta que esto se produce porque hace unos pocos días los gobiernos de México y de Estados Unidos se sentaron a hablar y sin muchos detalles anunciaron lo que se conoce o le han dado nombre de Operación Frozen, Frozen que traduce como congelado. En esa operación Frozen, los gobiernos de ambos países se ponen de acuerdo para reducir el tráfico de armas, particularmente en 5 puntos de mayor control y de intercambio de mercancías y personas de la frontera de Estados Unidos con México. El autor del artículo es Eugenio Weigand, es el director asociado de Prevención y de Violencia de Armas del Centro para el Progreso de Estados Unidos, o en su nombre en inglés original, Center for American Progress. Eugenio, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Lo que vimos en Culiacán el 17 de octubre fue excepcional. Mira, son eventos que muestran el poder que tienen los cárteles en México, principalmente el poder armamentista que tienen estos cárteles. Ha habido enfrentamientos entre estos cárteles y el gobierno en años previos. En el 2014 me parece que derribaron un helicóptero del gobierno mexicano con una rifle Barrett estilo 50. En el 2011 por ahí también mencionamos un enfrentamiento que duró más de 2 días en el estado de Tamaulipas entre miembros del cártel de los Zetas y el gobierno. Es decir, sí ha habido este tipo de confrontaciones en donde muestra o se deja claro el poder que tienen los cárteles y el fácil acceso que tienen a las armas de fuego, principalmente de Estados Unidos. Esto es algo reciente en los últimos años. Mira, nosotros hemos estado rastreando los datos sobre el incremento en homicidios en México y el incremento en la producción en Estados Unidos. Y nosotros nos damos cuenta que estas tendencias, las dos tendencias cambiaron a mediados del 2000. De los 2000, alrededor del 2004-2005. ¿Qué pasó en esa época? En esa época, en Estados Unidos, para la gente que no lo conoce, Estados Unidos eliminó la restricción que tenía sobre las armas de asalto. En inglés se traduce como el Assault Weapons Ban. Después de 10 años en donde se prohibía la comercialización de armas de asalto en Estados Unidos, en el 2004 se permitían ahora la comercialización de estas armas. Y esto tuvo repercusiones importantes en Estados Unidos, pero también tuvo repercusiones importantes en México. La relación entre el aumento en la producción de armas en Estados Unidos y el alza en homicidios en México es muy alta.
Estos son dos gráficos que acompañan al artículo que hoy vemos y que muestran esas tendencias. El gráfico superior es el de la producción e importación de Estados Unidos de esas armas de fuego, que, como dice el autor del artículo, a partir del 2005 se dispara de manera significativa, llegando a casi 17 millones y hoy estando alrededor de los 12 millones y medio. Y abajo tienen el gráfico de los homicidios en México, cómo también se han disparado y de manera correlativa. ¿Esta correlación cómo la explican? Mira, es una correlación de cerca del 0.80, que significa que es una correlación bastante alta. Pero nosotros mencionamos también datos y estadísticas que muestran que esto es más que una coincidencia estadística, ¿no? Por ejemplo, vemos que en los estados donde hubo un mayor aumento en los homicidios son los estados cercanos a Estados Unidos, los 6 estados de la frontera de México. También hay estudios que muestran que entre el 2010 y el 2012 cerca de 213,000 armas cada año fueron vendidas en Estados Unidos para ser traficadas. 13,000 armas. 213,000 armas anuales son compradas en Estados Unidos para ser enviadas a México. ¿Es legal comprar un arma de este nivel en Estados Unidos y llevarla a México? Es ilegal llevarla a México. Es legal comprar un arma de asalto en Estados Unidos. Inclusive puedes comprar 2 o 3 de este tipo de armas. Lo que es ilegal es cruzarla a México. Pero dado el nivel de corrupción que hay y el volumen de armas que hay en Estados Unidos, es muy difícil frenar esto. ¿Qué pasa si un ciudadano intenta pasar un arma? Si es descubierto por el gobierno mexicano, sí es castigado, debe ser castigado. El problema es que... cuando usted habla de corrupción, habla de la corrupción por la parte de México. Por la parte de México, sí. O sea, si yo me subo a mi auto, voy a cruzar esa frontera, mi pasaporte me permite estar en los dos países sin ningún problema. Sin ningún problema. Paso, las autoridades estadounidenses ven el arma, pero no me van a decir nada, me van a dejar pasar, sabiendo que en México va a ser ilegal. En teoría no deberían de dejarlo pasar, pero hemos visto que Estados Unidos ha hecho muy poco para frenar el flujo de armas del norte a sur. Y en México, precisamente lo que creo que la operación Frozen empieza a atender o quiere atender es eso precisamente, ser un poquito más estrictos en ese paso que se da tanto del lado americano como del lado mexicano. Y eso lo hacen particularmente en 5 puntos de la frontera. ¿Por qué esta prohibición de armas de fuego que tenía una limitación de 10 años tenía esa limitación? Quiero decir, si algo es malo malo ahora y en 10 años. Sí, es correcto. Las razones por las cuales tiene una limitación no me quedan claras. Me parece que fue un periodo de prueba para ver qué pasaba. Hay estudios que muestran que en Estados Unidos sí hubo una reducción en el número de tiroteos masivos y en el número de víctimas de tiroteos masivos. O sea, sí hay evidencia de que sí funcionó. Sin embargo, aún teniendo toda esa evidencia, no se continuó con esta prohibición. Durante el gobierno del presidente Bush se removió y vemos que la producción en Estados Unidos, particularmente la producción de rifles y de pistolas de alto calibre, aumentaron en el 2005 en Estados Unidos. Hoy, según diversas encuestas, tengo un dato aquí, el 67% como mínimo de los estadounidenses cree que las leyes de armas de fuego deben ser más estrictas, por encima del 61% del 2017. Es decir, la tendencia es al alza y ha continuado subiendo. ¿Estos datos son así de altos en el momento en el que esa restricción quedó eliminada y no se prorrogó? No eran tan altos. No hay que olvidar que en Estados Unidos, o sea, aparte del problema del tráfico de armas, en Estados Unidos también hay un problema serio de armas de fuego, donde 100 personas mueren al día, donde los tiroteos masivos se han vuelto muchísimo más frecuentes y vimos cómo afectaron particularmente a los estudiantes de Florida, que inmediatamente convirtieron ese incidente en un movimiento activista muy fuerte, ¿no? Que ha tenido repercusiones y que ha influido también en que ahora la mayoría de la gente en Estados Unidos apoye regulaciones como la prohibición de armas de asalto o la revisión de antecedentes en todos los puntos de venta. Y eso es un poco lo que tratamos nosotros también al final de la columna. Nosotros decimos, bueno, está en nuestro control también reducir el tráfico a México porque hay leyes que sabemos que funcionan, como la revisión de antecedentes en todos los puntos de venta, como la prohibición de armas de asalto, que frenarían el tráfico a México. Y no solo eso, reducirían la violencia que se ve en Estados Unidos también. La segunda enmienda de la Constitución defiende el derecho, de acuerdo a la interpretación que hacen los jueces, a tener armas y a comprarlas. ¿Es compatible la prohibición de armas de asalto con esa enmienda de la Constitución? La segunda enmienda, la última interpretación que se le dio a la segunda enmienda en el 2008 dice que sí tiene el individuo derecho a portar armas en su hogar,
pero que de ninguna manera es ilimitada. El mismo juez Escalía, que es un juez conservador, dijo que que dentro de la segunda enmienda podría haber restricciones. Inclusive se pueden restringir qué tipo de armas, quién las puede portar y dónde las puede portar. Entonces, o sea, que todos los defensores de armas que dicen no, es que si prohíben las armas de asalto, nos quitan la segunda enmienda. No están infringiendo de ninguna manera. Las recomendaciones que nosotros estamos sugiriendo en esta columna no infringen de ninguna manera en la última interpretación que se le dio a la segunda enmienda, y tan es así que estados ya lo han implementado, como California, como Connecticut, como Nueva York, que han implementado la prohibición de armas de asalto, han implementado la revisión de antecedentes en todos los puntos de venta, y las cortes en Estados Unidos han concluido que no violan la segunda enmienda de ninguna manera. ¿Por qué si esa interpretación permite esas restricciones? ¿Por qué si hay estados que dan ese paso y aprueban esas legislaciones que, si bien permiten las armas, no las de armas de asalto o de alto calibre, cuesta tanto en Estados Unidos que haya una regulación federal nacional que aplique un criterio similar para todos? Mira, sí, y en parte se debe un poco al control que tiene la Asociación Nacional del Rifle en el Congreso, porque mucha gente habla de la polarización, pero hay medidas en las que la mayoría de la gente está de acuerdo. Por ejemplo, en la revisión de antecedentes en todos los puntos de venta, más del 90% de la población está de acuerdo. Inclusive más del 80% de los votantes que se dicen ser republicanos están de acuerdo con la revisión de antecedentes en todos los puntos de venta. Y vemos porcentajes muy similares en la prohibición de armas de asalto. Entonces no es tanto un problema de polarización, me parece más una falta de voluntad política por parte del Congreso de Estados Unidos, quien, como te repito, están influidos por la Asociación Nacional del Rifle. Ahora hay algún televidente que nos puede estar viendo que sea partidario de las armas y que esté diciendo, sí, claro, pero si dan ese paso, luego me van a venir a buscar mi pistola o mi arma de caza que tengo en mi casa y por lo tanto no podemos permitir que se avance en esa legislación. ¿Qué le dice? En ningún momento se ha mencionado que ningún político, yo he escuchado que ningún político o ninguna asociación esté cabildeando por esa medida de ir a confiscar armas a los hogares y quitarle las pistolas a los ciudadanos. Bueno, no he Beto escuchado. O'Rourke sí lo dijo en el último Lo dijo en las armas de asalto, no en las armas que no son incluidas en el catálogo de armas de asalto, ¿no? Es importante aclarar también esa postura. Bueno, a partir del 2005 aumenta y hemos visto, miren este segundo gráfico que acompaña el artículo del que estamos haciéndonos eco hoy, comentando con su autor, la violencia en México por armas de fuego, que se ha disparado del 2004, un 25% de esos homicidios fueron por armas de fuego y se disparó alrededor del año 2010, luego bajó ligeramente y ha repuntado hasta el 2017, que son los últimos datos que imagino que se tienen disponibles. Sí. ¿Por qué sube el 2010, luego disminuye y se vuelve a disparar? Bueno, la disminución que vemos un poquito a partir del 2010 no cambia mucho la tendencia, no es estadísticamente significativo. O sea, es decir, el porcentaje de homicidios cometidos con armas de fuego 2010, 2011, 2012 es estadísticamente igual. El repunte que sí vemos es a partir del 2004, llega a su punto en el 2010, una alza muy importante y se mantiene constante, y a partir del 2006 vemos otra vez un porcentaje grande, un aumento en el porcentaje de homicidios que se cometen con armas de fuego en México. Y aquí es importante también mencionar que esto va más allá de los homicidios. La violencia con armas en México también lo ves en los robos con armas, en los secuestros, en las extorsiones, en las amenazas. Inclusive si hablamos específicamente de los homicidios contra las mujeres, feminicidios, también las armas han jugado ya una parte importante. Yo no sé si viviese en Culiacán, qué pensaría, pero probablemente con el nivel de armas que hay en la sociedad hoy, podría comprar el argumento de los que dicen que a un hombre con un arma se le abate con otro hombre con otra arma. ¿Esa es una buena estrategia? Bueno, en Estados Unidos vemos que esos mitos han fallado. Si comparas a Estados Unidos con otros países similares desarrollados, Estados Unidos presenta una tasa de homicidio 25 veces mayor. ¿Es comparable con algún país del mundo? Estados Unidos. Sí, bueno, hay estudios que comparan a Estados Unidos con 25 países desarrollados, Alemania, Italia, España, y muestran que la tasa de homicidios en Estados Unidos es 25 veces mayor a estos países. En Estados Unidos mueren 100 personas al día, es más probable que te roben el arma a que tú te defiendas con ella en tu hogar. Es decir, en Estados Unidos hay evidencia de que este tipo de mitos y este tipo de acciones puede generar más violencia que en realidad controlar el tipo de violencia. Entonces, mi recomendación para México sería
inteligencia, ser muy cauteloso sobre estos mitos que llegan sobre que la única manera de defenderse es con un arma, cuando hay evidencia que muestra que un arma en el hogar incrementa la probabilidad de suicidio y de homicidio de alguien del hogar más que poder defenderse con ello. Señor Weygand, no deje de ser optimista. Muchas gracias. Esto es Cuestión de Poder. Ya regresamos. Tiempo para el análisis en Cuestión de Poder. Ayer en este espacio les dábamos cuenta de una información que publicaba Bloomberg, que revelaba que hay funcionarios dentro de la administración estadounidense que son partidarios de sancionar a España por considerar que el gobierno español, que el sistema financiero español, está dando aire al gobierno, al régimen de Nicolás Maduro, al mismo nivel que Rusia o que China. Hoy el gobierno de España, a través de su embajada aquí en Washington, ha distribuido una información diciendo que está en condiciones, literalmente, de desmentir que se haya planteado dichas medidas, las de sancionar. ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué es lo que le molesta tanto al gobierno de Estados Unidos, que lleva a España a reaccionar y a Estados Unidos a mantener silencio porque no han desmentido la nota de Bloomberg? Pablo Pardo es periodista, es corresponsal en Washington del diario El Mundo y es experto en cuestiones económicas y le hemos invitado esta noche. Pablo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿De qué está molesto el gobierno de Estados Unidos? Bueno, el gobierno de Estados Unidos, en función de una regulación, creo que es del 5 de agosto, se da a sí mismo, digamos, el derecho de sancionar a gobiernos y a instituciones dependientes de gobiernos de terceros países que tengan relaciones económicas con Venezuela. El Banco Central de Venezuela y el Banco de España tienen lo que se llama una cuenta de corresponsalía, que son cuentas que los bancos centrales tienen unos en otros para llevar, digamos, a cabo operaciones entre gobiernos. Y esta cuenta, que en buena medida por razones históricas el Banco de Venezuela tiene en el Banco de España, es lo que ha provocado, digamos, estas filtraciones por parte de altos funcionarios del Tesoro de Estados Unidos, específicamente a la agencia de noticias Bloomberg, que ya empezaron en el mes de septiembre, que continuaron en octubre y que ahora a finales de octubre han vuelto a plantearse. Digamos que lo que sucedería si Estados Unidos sanciona al Banco de España sería que fundamentalmente las empresas y las personas de Estados Unidos no podrían llevar a cabo ningún tipo de relación financiera o transacción con el Banco de España. Esa cuenta es plausible pensar que pueda ser utilizada por un gobierno acusado de implicaciones o de relación con el narcotráfico, vamos a decir presuntamente, a pesar de que hay casos de corrupción que afectan y que ya están probados de altos funcionarios del chavismo, pero que sea utilizada como plataforma para canalizar esos recursos ilícitos, utilizando esas estructuras diplomáticas y financieras internacionales entre gobiernos? Teóricamente sí, porque bueno, es decir, una cuenta puede servir para cualquier cosa. En la práctica no, por dos motivos. Uno, porque España no se va a meter en un conflicto a gran escala con Estados Unidos para financiar al chavismo. Dos, porque el Banco de España es técnicamente parte del Banco Central Europeo, con lo cual, digamos que si Estados Unidos sancionara al Banco de España, estaría indirectamente, de alguna manera, afectando al Banco Central Europeo. Es como si España sanciona, o el Banco Central Europeo sanciona a la Reserva Federal de Kansas. En el fondo estás sancionando al sistema de la Reserva Federal. Claro, pero España tiene la capacidad de identificar o tiene la posibilidad de requerir información sobre el origen de los fondos que vienen de un Estado soberano. Sí. España sabe, digamos, quién saca el dinero de esa cuenta. Y esa cuenta ahora mismo se está empleando. Esa cuenta durante mucho tiempo se empleó para financiar a la Embajada de España en Venezuela. Ahora mismo esa cuenta se utiliza fundamentalmente por instituciones multilaterales. ¿Cómo puede financiar una cuenta de Venezuela en el Banco Central Español? Una cuenta, te quiero decir, a través de la cuenta en el Banco Central de España, en el Banco de España, el Ministerio de Asuntos Exteriores canalizaba dinero que luego la Embajada de España en Caracas retiraba de la cuenta exactamente homóloga. De la cuenta homóloga del Banco Central de Venezuela. Es decir, era eso, vamos.
Ahora mismo, por lo que yo sé, la cuenta se está utilizando fundamentalmente por instituciones internacionales, instituciones multilaterales, que todos las conocemos, no puedo decir sus nombres, pero son todas conocidas y muy respetables, digamos, también por organizaciones no gubernamentales, precisamente porque es una de las pocas formas a través de las cuales ellos pueden financiar sus operaciones en Venezuela. Es decir, por decir un hipotético, estamos hablando de ACNUR o de UNICEF o de... Pero hay muy pocas que hoy sigan trabajando en Venezuela. Sí, hay muy pocas que sigan trabajando. Por ejemplo, el Banco en Interamericano de Desarrollo ya no tiene operaciones en Venezuela. No, desde luego, hay muy pocas que siguen trabajando en Venezuela. Como todos sabemos, la presencia se ha reducido al mínimo. Incluso, bueno, Naciones Unidas tiene pues, unos representantes, observadores, no me acuerdo muy bien cómo era la definición. Es decir, es muy poco. Y las transacciones que se llevan a cabo son, en general, bueno, en general no, son minúsculas, por lo que yo sé. Es decir, son de unos pocos miles de dólares, cosas así. Es decir, a través de esa cuenta, el chavismo o el madurismo no se financian. Dice el artículo de Bloomberg que hay 3 motivos por los cuales Estados Unidos querría poner presión a España, lo que demuestra que hay una cierta insatisfacción por parte de algunos altos funcionarios con decisiones del gobierno español. Una, que el gobierno de Pedro Sánchez estaría impidiendo sanciones, nuevas sanciones, por ejemplo, de la Unión Europea al régimen de Maduro. 2, que la justicia española y el gobierno de España no están por la labor de la extradición de Hugo Carvajal, que es ese general que además fue director de inteligencia con Hugo Chávez y que conoce los entresijos de algunas actividades ilícitas de miembros del chavismo, entre otros. ¿Es la manera de presionar? A mí me parece que no, fundamentalmente en el segundo caso, es decir, en el caso de la extradición. En el caso, digamos, en el caso de que España estuviera, que esto ya no lo sé, impidiendo sanciones de la Unión Europea a Venezuela, bueno, aquí ya entran otros canales diplomáticos y ahí ya no entro. Ahora bien, en la cuestión, digamos, de la extradición y en la cuestión de que si la justicia española coopera o no coopera, actuar de esta manera, a mí me parece que no es la manera adecuada y que tampoco necesariamente va a reportar buenos resultados a Estados Unidos. También hay quien dice que este es el equivalente de los 5.000 tropas para Colombia que John Bolton escribió en su cuaderno amarillo. Es decir, es como lanzar un globo, crear unas expectativas, vamos a obligar a cerrar esta cuenta. Si esta cuenta se cierra, Maduro ni lo va a notar. Esta cuenta, por lo que yo sé, precisamente va a organizaciones que no solo no tienen nada que ver con Maduro, sino que tienden a molestar a Maduro, según yo sé. ¿A qué te refieres? Bueno, pues digamos, instituciones internacionales que monitorizan la situación en Venezuela, en general no son excesivamente del agrado de Nicolás Maduro. O sea que Estados Unidos, si se cierra esa cuenta, le estaría acabando haciendo un favor a Maduro. Es posible. O sea, en función de la información que yo manejo, que no estoy diciendo que sea absolutamente... O sea, estoy hablando en función de lo que me han contado, de mis fuentes, etcétera. No, pero vamos, por lo que yo sé, esto es una cuestión extremadamente simbólica y que afectaría pues, a instituciones internacionales, como tú has mencionado, que no, digamos que son independientes de Maduro, con lo cual para Maduro no son buenas, porque para Maduro lo que sea independiente de él no es bueno. Hay que reconocer que el titular sí es llamativo, que Estados Unidos esté estudiando sancionar a España. Solo esta concatenación de palabras sí llaman la atención y generan una sorpresa inmediata para quien está en la geopolítica, ¿no? Y quien conozca las relaciones entre Estados Unidos. Sabemos que Estados Unidos tiene una base militar en España, que cuentan con trabajos conjuntos en las actividades al norte de África para la lucha contra el terrorismo yihadista, etcétera, etcétera. Te pido tu interpretación como corresponsal y analista. Cuando se filtra esto, ¿qué se está buscando?
Bueno, yo creo que lo que se está buscando, digamos, es tener un impacto en la opinión pública. Aparte que, como tú comentas, la propia noticia de Bloomberg es un poco confusa, porque en el titular dice estudia, imponen sanciones. Después, una vez que lees la noticia, es, bueno, hay altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos que quieren imponer sanciones, pero digamos, no es que haya una decisión y se esté estudiando, ¿no? Puede decirse que hay un debate interno. Como tú comentabas, España además es un aliado de Estados Unidos. Estados Unidos tiene no una, sino dos bases en España, una de ellas con infantería de marina preparada para intervenir en cualquier momento en el norte de África y la otra para barcos del escudo antimisiles. Y yo creo que con esto lo que se está lanzando también es en gran medida un mensaje a la opinión pública estadounidense y a la opinión pública venezolana y al exilio de Venezuela, que tiene un peso importante en Estados Unidos y un peso importante en Florida en las elecciones de 2020. Termino. Si no fuera Pedro Sánchez, es decir, el Partido Socialista, quien estuviese en el gobierno de España hoy, y fuera algún gobierno de centro-derecha o de derecha, ¿crees que esta noticia se hubiese producido, se hubiese filtrado? Esa es una pregunta muy buena e imposible de responder. Es decir, hace poco, por ejemplo, la hago para que tú la respondas. Hace poco, por ejemplo, en la Asamblea General de la ONU, Pedro Sánchez criticó indirectamente mucho a Estados Unidos y a Donald Trump por su política energética fundamentalmente, pero por otras cosas también. Pedro Sánchez se ha alineado, sin mencionar a Trump, pero indirectamente, de manera muy clara, opuesta a Donald Trump. No sé si hubiera un partido de otro signo en el poder, si esto se podría llevar a cabo, o a lo mejor un partido de otro signo en el poder, simplemente lo que diría sería, bueno, pues esta cuenta que ha funcionado por motivos, digamos, que tradicionalmente siempre ha existido, ahora se cierra. La opinión de Pablo Pardo, es el periodista corresponsal del diario El Mundo de Madrid en Washington. Pablo, gracias. A vosotros. Vamos a la pausa, ya regresamos. Vamos a las redes sociales para terminar. Y en las redes sociales muchas reacciones con expectativas a ese 10 de diciembre, que es cuando el presidente saliente de Argentina le entrega el poder al presidente entrante, Alberto Fernández. Ha subido en las últimas horas la nafta, la gasolina, el combustible en Argentina, y no ha habido protestas como se podía haber esperado. Hay mensajes como estos en las redes sociales. A mí no me importa que aumenten el pan, ni la carne, ni la luz, ni la nafta. ¿Y saben por qué? Porque desde el 10 de diciembre con Alberto volvemos a comer con 6 pesos por día. Fuerza Argentina, a resistir un mes más. Mensajes que intentan leer optimismo en la llegada de Alberto Fernández. Lo que es bueno recordar es que las finanzas de hoy no son las mismas que tenía el gobierno peronista de Cristina Fernández de Kirchner cuando perdió las elecciones. Ojo con esas expectativas, porque si en una caja no hay plata, es muy difícil gastarla, y es bueno saber que no hay plata. Más reflexiones sobre la situación en México. A estas alturas prefiero la corrupción y el saqueo. Al menos crecíamos al 2.5% y había estabilidad y confianza en México. La austeridad de López nos tiene al 0% de crecimiento, sin confianza y sin esperanzas de mejora, inundados de sangre, y la corrupción sigue. Esa reflexión dramática. La corrupción y el saqueo desmontan y destruyen hoy y el futuro. La austeridad pretende garantizar la existencia hoy y la viabilidad futura. ¿Estás seguro que prefiere corrupción y saqueo? Porque el crecimiento con corrupción y saqueo, la verdad es que no lleva a ningún sitio. Cuidado con esas reflexiones de 140 caracteres que pueden sonar muy bien, pero que en el fondo necesitan un poquito más de elaboración, como esta que hemos escuchado. Y finalmente también una mirada a la cultura mexicana. En zonas de México donde la violencia abunda en cada esquina, también hay espacios para la creatividad. Arte callejero para celebrar el Día de los Muertos en México. La celebración en México del Día de los Muertos, también con esa creatividad que han visto y que no solo se plasma en esa imagen, sino en todo México que está de fiesta con sus muertos. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Gracias por habernos escogido y gracias por la generosidad de su tiempo. Esperamos que hayan aprendido como lo hemos hecho nosotros de nuestros invitados. Que tengan un feliz fin de semana.